Bueno, en esta ocasión vamos a tratar el tema del funcionamiento de la balanza o la báscula y aprender a diferenciar entre una y otra. Antes de comenzar con la balanza vamos a analizar primero lo que sucede en la situación de equilibrio cuando una persona está parada. Para esto tenemos la superficie donde estamos apoyados y tenemos la persona ubicada arriba de esta superficie. Como nosotros hacemos el diagrama del cuerpo aislado, vamos a analizar a la persona y las fuerzas que actúan sobre la persona. Sabemos que si lo ubicamos a la persona, tenemos el peso ubicado desde su centro de gravedad o centro de masa, que es generado por la atracción gravitatoria de la Tierra, y sabemos que la persona se encuentra en equilibrio. Esto es a causa de una fuerza realizada por la superficie que nosotros la llamamos normal, la fuerza normal. Ahora bien, la primera ley y la segunda ley nos dice que este sistema está en equilibrio. Por la primera ley y también por la segunda ley de Newton, nosotros podemos decir que el sistema está en equilibrio, ya que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a cero, escrita con componentes donde vamos a suponer que contamos positivo hacia arriba. Podemos decir que la normal menos el peso es idénticamente cero. Esa es la condición de equilibrio que estamos suponiendo. Por lo tanto, podemos decir que la normal es igual al peso. Ahora bien, si esta es la condición de equilibrio cuando una persona está parada. Ahora supongamos que una persona se ubica arriba de una balanza, de las que encontramos, por ejemplo, en una farmacia. Una balanza básicamente es una superficie donde tiene un sistema de resorte y la persona se ubica arriba de esta para verificar su peso, como habitualmente se realiza o como se dice en el habla popular. Entonces, si hacemos el mismo análisis del diagrama del cuerpo aislado sobre la persona, vamos a tener el peso que actúa sobre la persona, una fuerza normal, pero esta fuerza normal es debida ahora a la superficie donde está apoyada, es decir, sobre la balanza. Y para entender qué es lo que nos está devolviendo la balanza, deberíamos analizar las fuerzas que están actuando en la balanza. Entonces deberíamos hacer el diagrama del cuerpo aislado de la balanza como el cuerpo que queremos analizar también. Entonces nosotros vamos a tener, al menos para entender qué es lo que mide la balanza, nosotros tenemos que al tener una persona arriba de la balanza, esta persona por el peso le está generando una acción a la balanza. Y esta nos produce una reacción a nosotros, que en este caso sería la fuerza normal. Entonces podemos generalizar independientemente de lo que suceda en la superficie con el suelo, pero no nos interesa ahora en esa sección. Pero nos interesa saber qué es lo que está determinando la balanza. Nosotros, de nuevo, si analizamos a la persona, sabemos que por la primera y segunda ley la persona se encuentra en equilibrio arriba de la balanza, por lo tanto, la suma de sus fuerzas va a ser igual a cero en componentes, en la dirección en X, como teníamos recién, que es la única dirección. Tenemos esto y por lo tanto llegamos a que la normal es igual al peso. Ahora bien, por la tercera ley de Newton, nosotros sabemos que la acción es igual a menos la reacción. En valor absoluto, sabemos que la acción es igual a la reacción, pero la reacción vimos que es la normal para nuestro caso. Entonces, podemos decir que la acción tiene el mismo valor que la normal. Es decir, si juntamos esta relación, la 1 y la 2, podemos decir que la acción, que es igual a la reacción en valor absoluto, sabemos que la reacción es idénticamente la normal, por lo tanto la acción es la normal. Y desde 1, por esta igualdad, podemos decir que es igual al peso. Es decir, que la balanza nos está devolviendo el valor de nuestro peso siempre y cuando estemos en equilibrio. Esto es muy importante. Por eso podemos llegar a esta igualdad, es decir, que el peso que nosotros tenemos es igual a lo que está sintiendo la balanza. Ahora bien, ¿qué sucede si cambiamos un poco la situación? Ahora supongamos que en lugar de estar en equilibrio se genera otra situación, como habitualmente puede pasar cuando uno va a pesarse con amigos y
empiezan a molestar y ponen el pie y demás. O directamente cuando uno va cargado y no se da cuenta, va con la mochila o con una bolsa extra y se para pesarse. Tenemos nuestra balanza con el sistema de resortes y demás arriba y tenemos a nosotros generando el peso. Esto nos devuelve una normal y además tenemos una fuerza extra aplicada sobre nuestra balanza. Entonces, como el sistema en conjunto va a estar en equilibrio, lo que va a cambiar es la fuerza normal que nos está otorgando la superficie de la balanza hacia todo lo que tenga por encima. Es decir, que esta fuerza normal se va a ver incrementada a causa de esta fuerza externa, ya sea generada por un peso, por una bolsa, por una mochila, por algo extra. Entonces tenemos nuestro sistema que ha modificado su condición. Sigue estando en equilibrio, pero ahora tenemos una fuerza extra. Entonces, nuevamente por la primera y la segunda ley, nosotros podemos decir que el sistema en conjunto está en equilibrio y por lo tanto podemos plantear que la sumatoria de las fuerzas, nuevamente, la fuerza normal más la fuerza esta extra más el peso son idénticamente ceros. En componentes, considerando positivo hacia arriba, tenemos que la normal menos el peso menos esta fuerza es cero. Es decir, que la normal es igual al peso más la fuerza. Recordando que por la tercera ley de Newton, la acción es idénticamente a la reacción, que es la normal, podemos establecer con esta relación y esta con 1 y 2. Partiendo desde 2, sabemos que la acción es igual, la acción es lo que siente la balanza, que es igual a la reacción, que es lo que nos devuelve a nosotros, y esta a su vez es igual a la normal. Y por 1 podemos decir que la normal es igual al peso más la fuerza, esta fuerza extra. Es decir que lo que nos va a estar devolviendo la balanza en esta situación no es nuestro peso real, sino es la acción o la reacción, dependiendo cómo lo veamos, de todo lo que tenga ubicado por arriba de esta. Este es el valor que nos está devolviendo la balanza, ya sea de manera digital, a través de los números o a través de la aguja, como las balanzas comunes que podemos utilizar. Y eso va a ser igual a la suma de nuestro peso más el valor de esta fuerza extra que puede ser generada por el peso de una mochila extra, por el pie de alguien que se apoyó justamente en esa situación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podemos decir que en estas condiciones la balanza nos esté devolviendo el valor de nuestro peso, ni siquiera el valor de la masa nuestra, porque acá tenemos un valor mucho mayor al que correspondería para nuestro peso. En esa situación nosotros habríamos aumentado de peso sin darnos cuenta. Este análisis se basa en el hecho de decir que el peso lo podemos calcular como la masa por la aceleración de la gravedad del lugar. Entonces, esta relación de decir, o la que teníamos al comienzo, que la balanza nos devuelve el peso o la masa nuestra, se basa exclusivamente en el hecho de que tenemos una relación 1:1 entre lo que es el kilogramo fuerza, que es idénticamente al kilogramo, pero en la Tierra, en presencia de una aceleración de la gravedad. En esas condiciones uno puede decir que cuando uno se pesa en una balanza en equilibrio, y esa es la condición más importante, tiene que estar en equilibrio y como lo suelen hacer habitualmente cuando nos dicen que nos pesemos, es que no toquemos absolutamente nada, no toquemos la balanza, estemos quietos sin generar un movimiento o algo que saque de equilibrio la balanza y sin cargar nada extra. Entonces, en esas condiciones podemos decir que la balanza nos está devolviendo nuestro peso. ¿Qué sucede? Antes de analizar qué sucede cuando ponemos la balanza en un sistema que no está en equilibrio, veamos un detalle. Por definición, las básculas miden fuerzas, es decir, pesos, y las balanzas miden masa. Esto se debe a que la balanza en sí
si uno utiliza una balanza digital como tal, ha sido calibrada para evaluar masa, como mencioné anteriormente, bajo la condición de equilibrio, que no se estén ejerciendo fuerzas extras sobre la superficie para poder decir que nuestra masa es de un valor específico, por ejemplo 70 kilogramos. El punto es que la única balanza que mide masa es la balanza de platillos, que es una balanza de comparación, donde uno ubica de un lado de los platillos el cuerpo, que quiere saber su masa, y del otro lado ubica masas que se sabe exactamente cuál es su valor, que son masas de referencia, y busca el equilibrio. Esta es la única balanza que mide masas. Las otras uno puede entender que miden la masa, pero solamente en la condición de equilibrio, donde no se esté ejerciendo otra fuerza de algún tipo sobre la superficie que se esté utilizando. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ubicar una balanza sobre un ascensor, adentro de un ascensor, y veamos lo que sucede. Tenemos la cavidad del ascensor, tenemos nuestro balance ubicado sobre la superficie y tenemos una persona arriba del ascensor. El ascensor tiene un cable y vamos a suponer una cierta condición. Sabemos como dato la masa de la persona y además vamos a saber a qué aceleración se está moviendo, en este caso, el ascensor, y está ascendiendo. Vamos a tomar positivo en la dirección vertical hacia arriba y vamos a analizar qué es lo que nos devuelve la balanza en esta situación. De nuevo, tenemos el peso de la persona, tenemos la fuerza normal y sabemos que si uno se ubica dentro de un ascensor, bajo estas condiciones, no estamos en equilibrio, ya que hay una aceleración actuando sobre la persona, y es la aceleración debida al movimiento que tenemos por estar ubicados adentro del ascensor. Entonces no estamos en equilibrio. Lo que podemos decir bajo esta situación, utilizando la segunda ley de Newton, es que el peso más la fuerza normal es igual a la masa por la aceleración, la masa de la persona por la aceleración que tiene el conjunto por estar ubicados adentro del ascensor. Si lo vemos en componente, vamos a tener que la normal menos el peso es igual a la masa por la aceleración. La aceleración es positiva porque va en la dirección vertical ascendente. Entonces, nosotros vimos anteriormente que lo que evalúa la balanza del valor que nos devuelve es la acción de todo lo que tenga ubicado arriba. En este caso, solamente tenemos a la persona ubicada arriba, pero dijimos que eso era en equilibrio. En este caso no está en equilibrio el sistema. Aún sigue valiendo por la tercera ley, sabemos que es válida que la acción en magnitud sea igual a la reacción, que es igual a la normal. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? La acción, que es igual a la reacción, que es la normal, despejando de esta relación, tenemos que la normal es igual al peso más la masa por la aceleración. Es decir, que la acción es igual al peso más la masa por la aceleración. En esta situación, nosotros sabemos que al peso siempre lo podemos escribir como masa por la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, la balanza nos va a estar devolviendo el valor de la suma del peso más una fuerza extra originada porque el ascensor se encuentra acelerado en dirección vertical. Es decir, que podríamos reemplazar el peso, en lugar de poner peso, lo ponemos como masa por aceleración de la gravedad, más masa por aceleración. Juntando ambas masas, estaríamos en una situación que nos devuelve la balanza como si nos encontráramos en un lugar o por ejemplo, en otro planeta en el cual tenemos una nueva aceleración efectiva que no es la aceleración de la gravedad, sino es un valor superior al correspondiente a la aceleración de la gravedad. ¿Cómo se entiende esto? Nosotros nos encontramos en el ascensor. ¿Cómo lo podemos interpretar? Nos encontramos en el ascensor, estamos quietos. El momento que se empieza a acelerar el ascensor en la dirección vertical ascendente,
Como el cuerpo nuestro se encuentra en un estado de movimiento, que es el estado de reposo, se quiere mantener en ese estado, es decir, que nosotros nos quedaríamos quietos y el ascensor comienza a subir, es decir, que nos empieza a presionar desde abajo. En ese momento, nosotros necesitamos, o lo que sentimos o podríamos observar directamente en la balanza, que el valor de la fuerza o el valor de nuestro peso que observamos en la balanza aumenta debido a esta aceleración, porque el sistema se está acelerando, y eso es lo que se logra medir cuando uno está adentro de un ascensor. En el caso que estemos descendiendo nuevamente, si uno está descendiendo, nuestro cuerpo cuando iniciamos está en reposo. Comienza a descender el ascensor y por el principio, por la primera ley, la ley de inercia, nuestro cuerpo se quiere quedar en ese estado de movimiento que es en reposo. En esa situación, lo que vamos a observar es como si nos quedáramos suspendidos en el aire, y por lo tanto observaríamos que en la balanza nos marca un valor inferior de peso. Veamos esto en un ejemplo bien práctico. Supongamos que la masa de nuestro modelo es de 70 kilogramos y que la aceleración a la cual va a estar expuesto es de 2 metros por segundo cuadrado. El peso de esta persona, al tener 70 kilogramos fuerza, podemos decir que su peso es de 70 kilogramos. Al tener una masa de 70 kilogramos, su peso va a ser de 70 kilogramos fuerza, o el equivalente de 686 newtons si lo expresamos en newton. Entonces, ¿qué es lo que va a determinarle, o qué valor le va a devolver la balanza en el momento que la persona esté ubicada dentro del ascensor ascendiendo? Va a ser el correspondiente a este valor, que es la acción que siente la balanza de todo lo que está ubicado arriba y en presencia de una aceleración. El sistema está acelerado. Entonces, lo que vamos a determinar en esa situación son los 70 kilogramos por la aceleración de la gravedad más la aceleración correspondiente al ascensor, es decir, por una aceleración equivalente a 11,8 metros por segundo cuadrado. Esto nos da un valor de 826 newtons. O si este valor lo dividimos por el valor de la aceleración de la gravedad, esto equivale a 84,28 kilogramos fuerza. Es decir, que hemos aumentado en prácticamente un 20% el valor de nuestro peso o de nuestra masa, eso es lo que podríamos interpretar, por habernos encontrado en un sistema que no se encuentra en equilibrio, un sistema acelerado, como sería el ascensor cuando se encuentra en estas condiciones, que está siendo acelerado de manera vertical. Esa es la interpretación que uno podría hacer. En realidad, lo que sucede en esta situación es que debido a que nos encontramos en un sistema que está acelerado, entonces el valor que vamos a observar en la balanza va a ser distinto al que corresponde a nuestro peso, y lo que por lo tanto no podríamos decir que se corresponde a ese valor de masa. De acá nosotros podremos concluir que nuestra masa no son los 70 kilogramos, sino serían 84,3, prácticamente un 20% más de kilogramos de masa, lo cual sería incorrecto. Por lo tanto, podemos concluir que si nos encontramos en un sistema acelerado, para poder evaluar nuestro peso tenemos que tener en cuenta cuál es la aceleración a la que se encuentra el sistema para poder realizar de manera correcta las cuentas necesarias.